Ahora vamos a dialogar con Sonia Martorona, que nos atiende en esta mañana. Vamos a ir conociendo detalles que tienen que ver con la realidad, con lo que nos está sucediendo, con esto que durante todo el año nos ha ocupado, que tiene que ver con la pandemia del coronavirus, pero también con lo que puede suceder a futuro. Ministra, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, buena mañana para todos ustedes. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con el hoy. Ayer veíamos los números que tienen que ver con el reporte de salud que habitualmente se brinda. ¿Se puede decir que está dentro de lo esperable, digamos, con aquellos números que van bajando en el sur, aumentan hacia el centro-norte? ¿Era más o menos lo previsible para esta época del año? Está así, tal cual. Vos sabés que nosotros preveíamos que una vez que AMBA y CABA fueran bajando, la zona sur con epicentro en la ciudad de Rosario, y tuvimos muy fuerte también Firmat, Venado Tuerto, todo el sur de la provincia de Santa Fe, serían el epicentro. Así ocurrió, tuvimos momentos muy álgidos, con una ocupación de camas muy alta, pero vale destacar en este momento que podemos conversar que todos los santafesinos y santafesinas pudieron ser atendidos, tuvieron su cama, su respirador y no tuvimos colapso del sistema. Pero también sabíamos que cuando comenzara a mermar, digamos a controlarse la situación en la región sur, íbamos a comenzar a tener en la región centro-norte el aumento de casos. Esto tiene que ver con una cuestión de distancias y de comunicación. Y es así. De cualquier modo, te comento que si bien hoy centro-norte es donde más casos tenemos, estamos viendo en la región de Rafaela ya una disminución de casos, en Santa Fe se sostienen, pero estamos con una ocupación de camas en la provincia del 70%, en Rosario del 60%, y en Santa Fe, que sería donde hoy estamos más complicados, del 80%. O sea que perfectamente manejable la situación y en espera de que esto sea meseta y comience a descender. Ahora, ministra, ¿cuánto tiene que ver la conducta de los santafesinos en que esos números se sostengan? Porque estamos también en un momento muy especial, fin de año, de cara a las fiestas, pero también donde la gente busca encontrarse con aquellos que no se vio a lo largo de todo el año, a lo mejor. Te diría que hoy es todo la conducta, hoy es todo. Muchas veces he repetido que el rol del rector del Estado fue muy importante de inicio, es muy importante para marcar pautas, pero a tantos meses, ya vamos más de 8 meses, lo que es importante es la conducta ciudadana. Es comprender que si bien hay un desgaste, si bien hay mucho cansancio, hay mucho estrés, la pandemia sigue, el virus está circulando. Entonces, hay una conducta social, una conducta que tiene que ver con la autodefensa, que el ser humano cuando está sometido mucho tiempo a una situación de estrés, y esta sería, comienza a generar negación. Y yo creo que en algún momento, especialmente en la gente joven, comienza ese mecanismo de autodefensa, de negación, para poder volver a la vida tal cual la conocimos. Bueno, la vida tal cual la conocimos, vamos a tardar un poco todavía en llegar, estamos ante un nuevo paradigma y probablemente hay cosas que han venido para instalarse. Entonces, ¿qué es lo que pedimos? Pedimos que en estos momentos mantengamos nuestra vida, no tengamos miedo, hay que transitar, hay que seguir trabajando, hay que mantener la producción, la actividad comercial, pero los cuidados al máximo. ¿Por qué al máximo? Porque vos verás que estamos en una situación de dispo, es decir, distanciamiento, no aislamiento, y muchas actividades están permitidas. Pero para que esto se sostenga, necesitamos la conducta individual. Y ahí voy a hablar a toda la población, pero especialmente al grupo joven. Y uno lo entiende, porque todos fuimos jóvenes y el encontrarnos, el vivir en sociedad es normal. Lo que no es normal es lo que estamos ocurriendo. Pero es una pandemia y debemos actuar con conciencia, con empatía, pensando en el otro que es nuestro familiar, pero yo también voy a pedir algo más. Yo voy a pedir, por favor, que piensen en el equipo de salud. Es un equipo que sí realmente está muy estresado, que ha tenido que sostener meses durísimos, dificilísimos, que tiene que usar unos elementos de protección que les aseguro no son nada cómodos, que vuelven a casa con la angustia de llevar el virus y muchos de estos jóvenes, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, tienen la misma edad
de aquellos que hoy están en fiestas clandestinas. Entonces, voy a pedir empatía, solamente eso, es por un tiempo más. Tenemos una luz al final del camino, pero esta luz es el comienzo de la vacunación, que igualmente va a llevar un tiempo, va a llevar tiempo. Y vamos a meternos en ese tema porque ha generado una expectativa desde el inicio mismo de la pandemia el hecho de que pueda llegar una vacuna al país. Bueno, finalmente se ha anunciado y la pregunta es en Santa Fe, ¿cómo estamos preparados para esto? ¿Qué cantidad de santafesinos pueden llegar a vacunarse en primera instancia? Bien, las vacunas que en principio estarían llegando al país, y yo te voy a hablar mucho en potencial porque todavía vos sabés que todo puede ir cambiando. Llegaría Pfizer, pero en poca cantidad. Pfizer no va a llegar en principio a la provincia de Santa Fe. A la provincia de Santa Fe llegaría la Sputnik 5, en primer lugar, que es la vacuna rusa, y entre marzo y abril, AstraZeneca, que es la de Oxford, estaría llegando. ¿Cómo nos estamos preparando? Vos sabés que Santa Fe tiene ya una plataforma de vacunación, un equipo de inmunización preparado. De hecho, el año pasado se vacunaron más de 600.000 personas en la vacunación antigripal y fue en poco tiempo. Pero ahora agregamos el tema de la logística del frío. La Sputnik tiene la característica que requiere menos 20 grados. Menos 20 es la temperatura de un freezer común. Y entonces estamos trabajando muy fuertemente en sostener toda la cadena de frío con esta logística. Entonces está en proceso de adquisición de más de 300 freezer de 400 litros. Con ellos podríamos ir alojando las primeras vacunas que llegaron y se está afinando todo lo que tiene que ver con el traslado de esas vacunas del centro de almacenamiento hacia los vacunatorios. Así que hay un trabajo interministerial, hay un fuerte compromiso del Ministerio de Producción, Secretaría de Industria, que son quienes están articulando con todo lo que es refrigeración en la provincia de Santa Fe para poder contar con esta cantidad, que es un número importante, que lo requerimos en poco tiempo. Y bueno, comentar que además no es nosotros, es todo el país que está requiriendo en estos momentos un número importante de freezer, de hielo seco, de otros freezer más pequeños que son portátiles para el traslado de un lugar al otro. Así que bueno, trabajando en esa logística de la cadena de frío en principio. Se habla de un operativo histórico, no solo para el país, sino en particular para Santa Fe. ¿Cómo se va a implementar? Porque uno se imagina que en este contexto tampoco se puede pretender que toda la gente concurra en forma masiva a un vacunatorio, por ejemplo, ¿no? Como para tener una idea, una dimensión de qué es lo que se está diagramando. Incluso hubo reuniones el fin de semana con la gente del Gobierno Nacional. Exacto. Es un operativo, te diría, histórico a nivel mundial, no Santa Fe. De hecho, estamos mirando mucho cómo lo está manejando Reino Unido, que ya comenzó la semana pasada a vacunar las primeras dosis. Lo que se está pensando, primero tenemos que saber cuántas vacunas van a llegar, eso es fundamental, y cuándo. No sabemos ni el cuánto ni el cuándo. Pero la población objetivo para los primeros 3 meses, te diría, es de 1.200.000. Todo depende, como te digo, de las vacunas que lleguen. En ese 1.200.000 tenemos contemplados personal de salud, que son los primeros, porque están en la primera línea, en la trinchera, y si tenemos contagios nuevamente en esa primera línea, no vamos a tener quienes atiendan en la segunda ola. Entonces, primero personal de salud, seguridad, docentes. Los más vulnerables, que son aquellos que están en los geriátricos, y luego tenemos los mayores de 60. Ahí la idea es hacer lo que se está haciendo en el mundo, que es estratificar, comenzar con más 80, luego más 70 y luego más 60. Y finalmente entre 18 y 59 los que tengan comorbilidades, llámese diabetes, hipertensión, obesidad. En este grupo estaríamos en el 1.200.000. Cuando podamos lograr esto, si es que se puede comenzar en enero y terminar en marzo, y siguen viniendo las vacunas y comenzáramos con las de AstraZeneca, ahí comenzaría una vacunación más masiva, porque con este porcentaje estaríamos no más que en un 30%. Logrando vacunar toda esta población,
es un 30%, no tendríamos una inmunidad que nos protegiera. Necesitamos mínimamente un 60 o un 70% de la población. Por eso es que cuando esté vacunada la población más vulnerable, en la cual, ¿qué es lo que vamos a intentar? Vamos a intentar disminuir la mortalidad. Básicamente es eso. Logrado esto, comenzaremos con la masiva y pensamos que quizás junio, julio pudiera estar completada. Recién ahí. Todo depende, como te digo, de la cantidad de vacunas que lleguen. Y algo interesante, más que interesante, es que si en marzo comienza a llegar la de Oxford, la de AstraZeneca, toda la cadena de vacunación se va a agilizar porque esta no requiere el frío del Sputnik. Es decir, no requiere el -20, que es lo que más complica en estos momentos. Simplemente es una vacuna que va entre 2 y 8 grados, a lo cual estamos perfectamente acostumbrados. Sería como una vacunación de gripe. Tenemos heladeras en todos los centros de salud, así que creemos que a partir de marzo-abril la vacunación masiva se va a poder hacer mucho más rápidamente, porque la distribución va a ser más sencilla. Me parece que son datos fundamentales, vitales, clarísimo, lo que está contando la ministra de Salud, Sonia Martorano, en esta mañana aquí en Buen Santa Fe. Le quiero hacer una pregunta que tiene que ver con este bombardeo de información que recibimos diariamente y que recibe el ciudadano común, cualquiera de nosotros, y también consejos que habitualmente se dan. En las últimas horas o en los últimos días, por allí se empezó a hablar de, con esto de las fiestas, una especie de aislamiento preventivo antes de esas reuniones familiares. ¿Esto es válido? ¿Cómo lo ve usted, ministra? Podría ser válido, creo que es complicado, creo que es difícil. Creo que tenemos que hablar sobre la base de lo que se puede hacer. La fiesta va a ser un momento bisagra, donde tenemos que cuidarnos mucho para no tener un rebrote posterior. Y hay algo que se dice mucho, que lo dice el gobernador, que es muy interesante, que cuando nosotros vayamos a esa reunión, no vamos nosotros solos, no voy yo sola, voy yo con todos los contactos que tuve las últimas 48 horas. Entonces, tener extremados cuidados en los días previos, de usar mi barbijo correctamente, mi lavado de manos, de evitar reuniones multitudinarias, innecesarias, porque el día que yo vaya a esa reunión y donde seguramente esté alguno de los mayores, voy a llevar conmigo los contactos que tuve con otras personas. Entonces, si los podemos evitar en los días previos, tanto mejor. Y en esas reuniones, ¿qué vamos a pedir? Aire libre, en lo posible el patio, el jardín, el balcón, y de no ser posible, una buena ventilación. Vos sabés que cuando hay ventilación, cuando hay aire libre, los contagios disminuyen, porque se evita que la aerosolización. Y luego, bueno, cuidarnos, tener el barbijo, cierta distancia, y al momento de la cena no mezclar los utensilios y cuidar básicamente a nuestros mayores, porque ellos son los más vulnerables en el momento de contraer el COVID. Y saber que todavía el COVID está con nosotros. ¿Bajaron los números? Sí, bajaron, pero siguen siendo altos. ¿Va a haber una habilitación de las reuniones familiares? ¿De qué modo se va a contemplar la Navidad y el Año Nuevo, ministra, en Santa Fe? Todavía no se ha dicho nada. Esto es algo que está evaluando el gobernador y lo está evaluando viendo la curva diaria, viendo la evolución de esta pandemia y de los casos. Y en esto te voy a hacer un paréntesis. Hay algo que no podemos olvidar. Más del 80% de los contagios se dan intramuro, en casa, en las reuniones familiares, no en el ámbito laboral. Entonces, por eso es que debemos extremar los cuidados, no relajarnos, no bajar los brazos, no tener miedo, no, tener simplemente cuidado, porque nos quedan varios meses por delante, varios meses. Hablando de habilitaciones, se está evaluando, se está estudiando, y dejo de lado lo que tiene que ver con la fiesta de fin de año, pero rubros que puedan ser habilitados en los próximos días o en las próximas horas. No tengo en estos momentos información de nuevos rubros, más aún con la cercanía de las fiestas, uno está midiendo eso. De cualquier manera, yo te recalco, Santa Fe es una de las provincias que más habilitaciones tuvo a lo largo del tiempo. Vos fíjate que Buenos Aires hace muy poquito
que abrió comercios, bares, restaurantes, y nosotros hace mucho que esto está funcionando con mucho protocolo, y en verdad no hemos detectado que ese ámbito sea el que haya generado contagios. Así que incluso va a haber las obras de construcción públicas, privadas, hoy con más de 30 operarios. Se ha preservado mucho la actividad comercial e industrial en nuestra provincia. ¿Los planes Detectar y Aborda Salud van a continuar, ministra, hasta fin de año? Sí, sí. Y ese es el gran desafío, fíjate. El gran desafío es generar un plan de vacunación masivo, es decir, mucha gente en poco tiempo, en simultáneo, pero además sostener el detectar, porque es fundamental seguir detectando a las personas, aislando para tener contenida la ola esta de contagios del COVID. Pero además, pensando que podemos tener que convivir, además, con una segunda ola. Y esta segunda ola va a depender muchísimo de la conducta social, muchísimo de la conducta social. Si nosotros logramos entender y leer lo que ocurrió en Europa durante el verano, cuando ellos creyeron que la pandemia había finalizado y disfrutaron del verano, de las playas, del calor, pero sin cuidados, tuvieron esta segunda ola, que tiene una característica que es de gran contagiosidad. Quizás están viendo algo menos de letalidad, pero más contagiosidad. Por lo tanto, leyendo lo que ocurrió, cuidémonos, disfrutemos del verano, pero tengamos el máximo de los cuidados para que, si llega esta segunda ola, que creemos que va a estar, por lo menos, mínimo, podamos moligerarla. Ministra, le quiero agradecer mucho este contacto que ha tenido con Buen Santa Fe. Sabemos que los trabajadores de salud son esenciales y así lo valoramos. Sí. Y también le quiero decir que los funcionarios, fundamentalmente aquellos que están en salud, también son esenciales para llevar la información necesaria a la población. Por eso nosotros le agradecemos el tiempo que ustedes nos dedican y muchas veces, bueno, yo sé que les suena el teléfono insistentemente y hay un reclamo para salir al aire o hacer alguna entrevista, pero tiene que ver con ese nexo que tratamos de ser para que la población tenga la información oficial. Y además le digo, con usted tenemos una estadística muy particular aquí en el programa, porque este programa comenzó el 13 de marzo, viernes 13 de marzo. En el momento de comenzar el programa, hacíamos invitaciones para que venga el entrevistado al estudio. En ese momento, la secretaria de Salud de la provincia, Sonia Martorona, fue invitada y vino. Usted fue la única invitada que pudo venir al piso, ministra. Bueno, era secretaria en ese momento, hoy es ministra. Así que le digo, llevamos esa estadística este año con usted. Nuevamente, gracias. Bueno, a disposición porque... han cumplido, vos sabés que en nuestra provincia, y lo digo siempre, el periodismo ha cumplido un rol fundamental porque ha sido muy cuidadoso, no ha generado miedo, no ha generado polémicas, han buscado siempre la voz oficial. La verdad que los debo felicitar porque han hecho una información muy rigurosa. Y eso es muy importante, Comunicar de riesgo en situación de pandemia no es fácil y a veces generar noticias amarillas llama la atención, puede ser seductor y realmente no lo han hecho. Siempre han sido muy rigurosos y los felicito por eso. Gracias, que tenga un buen día. Igualmente, gracias.